Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Demian y hoy vamos a ver un poco de trigonometría. La trigonometría lo que hace es relacionar los lados con los ángulos de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El lado más largo, que es opuesto al ángulo recto, se lo llama hipotenusa y los otros dos lados se lo llaman catetos. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir un ángulo, por ejemplo, este ángulo que tengo marcado acá lo llamamos alfa. El cateto, que es lado del ángulo alfa, se va a llamar cateto adyacente. Y el otro cateto, que no es lado del ángulo alfa, se lo va a llamar cateto opuesto. Obviamente, las definiciones de cateto opuesto y cateto adyacente van a depender de en dónde elija alfa, si lo elijo acá o acá. ¿Cómo son estas relaciones entonces? Vamos a definir el seno del ángulo alfa como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo rectángulo. El coseno vamos a definirlo como la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y vamos a definir la tangente del ángulo alfa como la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Hay una forma fácil de recordar estas tres relaciones trigonométricas básicas, que es esta sigla, SOHCAHTOA, es una regla mnemotécnica. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Veamos ahora un ejemplo de aplicación en donde usaremos estas relaciones trigonométricas. Estas relaciones, seno, coseno, tangente, están incorporadas en la calculadora científica. Para poder usar la calculadora debe estar configurada en DEG o DEG, ¿sí? Que es el sistema sexagesimal de medición de ángulos. Para eso podemos hacer un pequeño testeo en nuestra calculadora científica, calcular el seno de 30 y debería darnos 0,5. Si es así, la calculadora está bien configurada. Si no, podemos con Shift y AC ON configurarla en modo de fábrica, es decir, que nos va a quedar configurada en el sistema sexagesimal de medición de ángulos. Ahora sí, pasemos a resolver nuestro ejemplo. Queremos calcular la medida del lado X en este triángulo. Sabemos que la hipotenusa, que dijimos que era el lado más largo, opuesto al al ángulo recto, es de 16 centímetros y que este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. Lo que tenemos que ver es qué relaciona este lado que no conocemos, la hipotenusa y el ángulo. Si buscamos en las fórmulas, vamos a ver que el seno del ángulo lo habíamos definido como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El ángulo lo conocemos, es 30 grados. El cateto opuesto no lo conocemos, acá lo llamamos X. Y la medida de la hipotenusa es 16 centímetros. El seno de 30 grados podemos resolverlos con la calculadora. Apretamos la secuencia de teclas seno 30 igual 0,5. Y lo que nos resta es terminar de resolver esta pequeña ecuación. Para eso vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por 16. Haremos la cuenta 0,5 por 16. Eso nos va a dar 8. Por lo tanto, este lado del triángulo va a medir 8 centímetros. La trigonometría no solo nos sirve para calcular lados en un triángulo rectángulo, sino que además nos sirve para calcular ángulos. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo,
la hipotenusa mide 5, este cateto mide 4 centímetros y queremos averiguar las medidas de los ángulos alfa y beta. Si queremos averiguar alfa, tenemos que ver alguna relación entre los datos que tenemos y el ángulo alfa. Observamos que tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. La relación que tenemos para el adyacente y la hipotenusa es el coseno. Entonces vamos a plantear el coseno de alfa va a ser igual a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, el coseno de alfa es igual a la división entre el cateto adyacente a alfa, que son 4 centímetros, y la hipotenusa, que son 5 centímetros. Vamos a simplificar y vamos a hacer la cuenta 4 dividido 5 y nos va a quedar que el coseno de alfa es 0,8. Lo que queremos averiguar ahora es cuál es el ángulo cuyo coseno es 0,8. Para eso vamos a utilizar la calculadora y vamos a apretar esta secuencia de teclas. Shift, coseno, vamos a escribir 0,8 y vamos a apretar igual. Y acá la calculadora nos dice que el ángulo mide 36,869 y algunos números más. Si queremos escribir este ángulo en sistemas sexagesimales, es decir, con grados, minutos y segundos, vamos a apretar la tecla de grados, minutos y segundos, y ahí vemos que el ángulo alfa mide 36 grados, 52 minutos y aproximadamente 11 segundos. Para averiguar el otro ángulo, el ángulo beta, vamos a hacer algo parecido. Vamos a buscar una relación que haya entre beta y los dos datos que tenemos, que son los lados. Observamos que el cateto de 4 centímetros es el cateto opuesto a beta y el lado de 5 centímetros es la hipotenusa. La relación que tenemos entre el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces plantearemos seno de beta es igual al cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa. Nos queda entonces que el seno de beta es igual al cateto opuesto a beta, 4 centímetros, dividido la hipotenusa, que son 5 centímetros. Podemos simplificar centímetro con centímetros. 4 dividido 5 nos va a dar 0,8. Y otra vez tenemos que averiguar cuál es el ángulo cuyo seno es 0,8. Para eso volvemos a usar la calculadora. Vamos a apretar la siguiente secuencia de teclas. Shift seno, nos aparece sin a la menos 1. 0,8 igual. Vemos que nuestro ángulo mide aproximadamente 53 grados. Si queremos escribirlo en sistemas sexagesimales, es decir, grados, minutos y segundos, apretamos la tecla de grados. ¿Sí? Pequeño disclaimer, mi calculadora tiene el LED quemado de la coma, así que ahí entre el 48 y el 37 hay una coma. ¿Sí? Entonces decimos que nuestro ángulo beta, con el sombrerito alfa también, mide 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa los leo en los comentarios. Muchas gracias.